Ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por UNES. Carlos, ¿qué tal? Mi querido Jimmy, muy buenos días, los escucho muy bien. Y a propósito, también buenos días a Alondra y a Omar y felicitaciones por ese gran triunfo de ese club. ¡Qué belleza! El Club Sport Emelec. Comenzamos. ¡Qué hermoso esto! Qué mal, qué mal, qué mal. Me hacen bullying a mí, ¿no? Bueno, ya, aceptadas las felicitaciones, mi querido Carlos, vamos ahora al grano. Le voy a hacer una pregunta que puede sonar muy coloquial. ¿Qué es de su vida, Carlos? ¿Qué hace ahora? Sí, ¿qué actividad está haciendo? ¿Está recorriendo? ¿Está dedicado a su trabajo? ¿A qué cosa, Carlos? Bueno, hemos emprendido lo de siempre, retomar primero los temas profesionales y adicionalmente seguir escuchando a la población. Iba a iniciar los recorridos para seguir conversando y escuchando a la población a mediados de julio, pero los hechos que son de dominio público, el decreto de excepción, tanto en la provincia del Oro como en la ciudad de Guayaquil, preferimos aplazar esto por responsabilidad, porque queremos tener responsabilidad con la gente y lo prioritario es cuidar la salud de las personas. Pero vamos a seguir caminando y escuchando a las personas, conversando con los distintos sectores, con las distintas provincias para seguir construyendo juntos una propuesta de país que se merece y que necesitamos urgentemente para que tengamos un verdadero plan de desarrollo. Carlos, en los próximos días, entiendo que es en agosto, Fuerza Compromiso Social va a realizar su asamblea en Manabí. Me pregunto si usted va a estar en la asamblea, si ha sido invitado a la asamblea, aunque tendrá un aforo limitado de 300 delegados, o usted va a seguir trabajando como lo ha dicho ahora en sus recorridos. Y ya veremos más adelante. Yo voy a seguir trabajando en mis recorridos. Como la población entera conoce, no soy militante, no soy afiliado a Compromiso Social, como tampoco soy afiliado a Centro Democrático. En todo caso, les deseo el mayor de los éxitos porque es importante que una organización política que es protagonista del progresismo piense en el futuro y que ojalá pues puedan de esa convención o de esta asamblea tomar las decisiones pertinentes y tomar los correctivos también necesarios. Así que les deseo mucha suerte y mucho éxito. Carlos, usted habló durante la campaña de temas que tienen que ver con el desarrollo agrícola. Es más, dijo que si el binomio resultaba ganador, se iba a dedicar, entre otras cosas y de manera puntual, a la reactivación del campo. Vamos a ponernos en un escenario figurado que usted tiene en sus manos plantear soluciones para el gran problema del sector arrocero. Ya sé que también son los palmicultores, los cañicultores, general, pero hablemos del tema de los arroceros. ¿Qué haría usted si estuviera en sus zapatos la decisión o el poder de arreglar ese tema? A ver, en el tema del arroz, nosotros fuimos muy concretos y en lo particular fui muy concreto para poder solucionar los problemas. En este momento la discusión basa es por el respeto de un precio de sustentación o un precio oficial. Ese precio de sustentación o ese precio oficial, como tú lo llamas, Jimmy, hay que mantenerlo. Pero hay que mantenerlo dentro y al amparo de una estrategia, de planes de acción que hay que realizar. Porque el problema pasa por los altos costos de producción. Es decir, lo que hay que trabajar mientras se mantiene el precio de sustentación es en la necesidad de disminuir los costos de producción. Y para disminuir los costos de producción, entonces, tenemos que trabajar en estrategias, programas y planes. Para aquello, hay que comenzar primero en lo estructural y luego en lo correctivo. En lo estructural es la micronivelación de las tierras, para tener tierras planas, para evitar el encharcamiento y para poder tener mayores niveles de productividad en las distintas tierras. Esto tiene que venir complementado con los conceptos y los modelos de asociatividad y cooperativismo que tanto mencioné en la campaña, a efectos de poder generar una verdadera economía de escala. Pero también adicionalmente, trabajar en investigación para poder tener otras variedades de arroz que son muy productivas y se puede alcanzar niveles de competitividad. Evidentemente también con acceso a crédito digno, costos financieros bajos, a plazos razonables
y rescatar la UNA, la Unidad Nacional de Almacenamiento, que puede estar en liquidación, es verdad. Lamentablemente, esto es parte de la demagogia del gobierno anterior, donde eliminó la UNA. Pero se puede rescatar el modelo, se puede constituir otra empresa pública que es urgente y adicionalmente controlar las fronteras, sobre todo la frontera sur, pero también hacer un monitoreo y un seguimiento a las piladoras para asegurarse que el arroz que entra a esas piladoras en todo el país sea arroz nacional y no arroz proveniente de contrabando. De esa manera, entonces podemos comenzar a trabajar en temas estructurales que permitan costos de producción bajos, precios rentables que permitan rentabilidad y evidentemente tener mucho cuidado en la negociación con los acuerdos comerciales, porque arroz, maíz, leche, carne de res, cerdo y pollo representan en el país 500.000 empleos que tenemos la obligación y la necesidad imperiosa de protegerlos. ¿Y no deberían entrar en ese acuerdo comercial estos productos? Deberían ser protegidos. Los acuerdos comerciales, Jimmy, tienen que responder a un principio, a un equilibrio. Y este equilibrio pasa por dos parámetros. Uno, balanza comercial positiva. Y dos, la protección del empleo. Si tenemos un problema de empleo en el Ecuador, que en relación al año anterior, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa pueden acceder a un empleo formal, digno, 40 horas, $400 de salario mínimo, significa entonces que estamos teniendo un problema de carácter productivo, económico y sobre todo social importante. En consecuencia, el Estado, ¿qué debe hacer? Es proteger al ciudadano productor, a la familia de ese ciudadano productor, para que no tengamos problemas sociales graves y delicados. Es ahí donde tenemos que trabajar. Es decir, si entramos a un acuerdo con algún X país o con la región, ciertos productos críticos, digámoslo así, deben ser subsidiados por el Estado. Como lo hace Estados Unidos, pues, claro. Mi querido Jimmy. Carlos, perdón la interrupción. Sí, efectivamente, Estados Unidos lo hace. Carlos, mi última pregunta, porque doy paso a Londra y a Omar. Hay que hacer una evaluación breve por razones de tiempo, pero sobre algo que sí le está saliendo bien al gobierno de Lazo, y hay que reconocerlo, el plan de vacunación. ¿Cómo lo ha visto ustedes de afuera? Y como ex contendor político. Mira, más que como ex contendor político, lo hablo como ciudadano. Es decir, todo aquello que vaya en beneficio de la sociedad ecuatoriana, hay que reconocerlo, y hay que aportar, y hay que contribuir, y hay que aceptarlo. Yo en la campaña nacional, en la campaña electoral pasada, yo promovía una conversación tripartita entre la ex vicepresidenta, la doctora Muñoz, el doctor Borrero y yo para saber cuál era la realidad del tema de la pandemia y del tema de la vacunación. Planteé la articulación pública-privada, es decir, no me puedo ir en contra de lo que yo mismo proponía. Por tanto, reconozco los avances que se está haciendo en el plan de vacunación y que siga así. Lo que sí creo es que hay que transparentar también la información, porque no es cuestión de hablar en macro, sino también de ver cómo avanza la vacunación en las 24 provincias de la República del Ecuador. Cuidado, nos concentramos solo en lo urbano y estamos descuidando lo rural para poder tener una evaluación correcta y profunda y además seria. Pero en todo caso, aplaudo y felicito que este plan de vacunación esté avanzando conforme era la aspiración de los 17 millones de ecuatorianos. ¿Cómo está, Carlos? Qué lindo saludarle, sobre todo con ese saludo que nos dio tan azul. Yo ayer me deleité viendo en las redes sociales a Alondra con ese instrumento musical y cantando el himno del Emelec.
Cada vez que me le gana, por ahí aparezco. Menos mal, menos mal. Ya Así- no juguemos la Liga Ecuador, pues ya por qué vamos a jugar. Sí, pero ¿para qué tanta bilis? Ahí hay que celebrar porque estamos de azules. Siga, siga. Ingeniero, la primera pregunta que tiene que ver mucho con lo que le decía Jimmy, pero de forma más directa. Usted empezó como ya los recorridos para construir, dice usted mismo, juntos propuestas para el Ecuador. Ya como que le está haciendo así, guiño, guiño al 2025 o cómo va la cosa. Mire, es muy prematuro hablar del 2025 o de cualquier eventual o posible candidatura. Estas cosas se construyen día a día, desde una ciudadanía. Y siempre lo dije y siempre lo he hecho. Yo construyo con la ciudadanía, junto a la ciudadanía y junto con los territorios. No necesito ser candidato para trabajar por mi país. Lo que sí quiero es que en esa reflexión social y conciencia ciudadana a lo largo de los recorridos se realice un verdadero plan de desarrollo respetando los territorios, respetando el sector productivo, sobre todo esa base socioproductiva de los pequeños agricultores, de esos agricultores familiares, campesinos, que satisfacen entre el 65 y el 70% de la soberanía alimentaria, y trabajar por aquellos que son los más necesitados. Yo creo que en ese plan de desarrollo tenemos que establecer objetivos claros, como por ejemplo la lucha contra la pobreza. Alondra, la pobreza hoy en día es del 32%, es decir, 3 de cada 10 ecuatorianos viven en la pobreza. 3 de cada 10 ecuatorianos. Y en relación al año 2019, el incremento de la pobreza fue casi del 8%. La pobreza extrema se pasó del 4% al 9%. ¿Qué significa eso? Que si 7 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, ¿qué tenemos que hacer? Establecer una estrategia que permita sacar a esa gente de esa vulnerabilidad y esa informalidad, incorporarlos a la economía, incorporarlos a la población económica activa formal a efectos de construir una gran sociedad media, una gran clase media. Y en ese sentido voy a seguir insistiendo en varios elementos. 1, en la regionalización con autonomías. 2, en la economía social y solidaria que permita incorporar a ese sector de la población a una economía formal. No necesito ser candidato para hablar de esto. Claro. No necesito participar en el 2025 para crear reflexión social y conciencia ciudadana. Pero si Dios lo permite y si el pueblo ecuatoriano así lo decide y quiere que yo sea candidato y eventualmente gane esas elecciones, para mí será un honor tremendo gobernar el Ecuador junto con mi pueblo. Carlos, y estos problemas que usted ha mencionado son los más visibles sobre todo en los últimos años, ¿no? No, esto no es de ahora, ¿no? El tema de la pobreza, el agro, todas las afectaciones. Pero ¿cuáles usted creería que son aquellos que no son tan visibles, que están ahí, por supuesto, pero que Ecuador debe enfrentar tomando medidas, tomando propuestas, haciendo campañas para solucionar y dar herramientas y solucionar estos problemas? Que, repito, no son tan visibles, no solo en los medios, sino que la gente como que a veces se pasa de la coyuntura. ¿Qué crees que podemos tocar también en Ecuador para cambiar todas estas situaciones? Tenemos que tener una visión de país, y una visión de país que permita visibilizar al Ecuador en un horizonte de tiempo. Hoy se está hablando de una consulta popular, por ejemplo, mi querida Alondra. Sí. Una consulta popular que la plantea el presidente de la Comisión de Fiscalización. El gobierno todavía ha hecho mutis sobre este tema, pero el presidente de la Comisión de Fiscalización dice que lo ha hablado con el presidente Lasso. Yo soy partidario por principio de toda aquella participación ciudadana, pero el tema es que cuidado, creemos que las herramientas democráticas que están establecidas en la Constitución de la República solas sirven para establecer estrategias de gobierno con el fin de cooptar poder y controlar una supuesta gobernabilidad, cuando la gobernabilidad está dada en las calles, en la medida de que el pueblo ecuatoriano tenga trabajo digno y que tenga oportunidades de progreso y desarrollo.
Me da la impresión que la clase política ecuatoriana, la clase política clásica, tradicional, histórica ecuatoriana, por esa lucha del poder por el poder, lo que ha hecho es poner al Ecuador en una especie de suspensión en el tiempo. Lo ha suspendido en el tiempo, porque cada 4 años queremos reinventarnos y queremos refundar la patria ecuatoriana. Por eso yo hablo de la necesidad de trabajar en un plan de desarrollo que incluya la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional democrático del país. Pero para aquello es necesario trabajar en aquello que a lo mejor se invisibiliza en el debate, pero que es muy visible en la cotidianidad. Y eso es las organizaciones políticas. Porque los políticos que entran en la arena, que llegan a gobernar y que llegan a ser parte de la Asamblea Nacional Legislativa y de otras instancias de gobierno o de la institución democrática, no provienen de Marte, no provienen de Júpiter, no provienen de Saturno, provienen de las organizaciones políticas. Entonces tenemos que trabajar en la construcción y en la formación política de los ciudadanos a efectos que primero tengan empoderamiento del país y adicionalmente tengan la preparación, la capacidad y la solidaridad con la sociedad, es decir, con el pueblo ecuatoriano. Carlos, esta pregunta yo se la hice cuando usted estaba en campaña y se la vuelvo a hacer ahora. Tiene que ver con la ley de comunicación. Hace poco vivimos lo que yo considero a modo muy personal una evidencia más de que la comunicación y el periodismo sí está en crisis, al menos en Ecuador es lo que veo yo, que hay tal vez mucho irrespeto a los códigos deontológicos del periodismo o que tal vez por las necesidades y deseos de irreverencias podemos recaer en mucha violencia, ¿no? Y en muchos errores. Y hay un nuevo proyecto de ley presentado a la Asamblea. ¿Qué usted piensa de este proyecto de ley? ¿Y usted está de acuerdo con que haya una ley de comunicación? Claro que estoy de acuerdo con que haya una ley de comunicación, es un mandato constitucional, recuerda Alondra. Pero ante su pregunta, suscribo lo dicho por mi buen amigo Mauro Andino Espinosa. Ese proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo es un proyecto de ley, ¿cómo es que dijo? Anoréxico. Anoréxico. Es decir, claro, no pueden eliminar la ley. Por tanto, debilitan la ley. Y al eliminar el reglamento, la ley no está prácticamente operativa. Hay que rescatar la ley de comunicación, pero una ley de comunicación que esté al amparo de construcciones positivas. Yo también he dicho, la ley de comunicación un poco se perjudicó su reputación y su credibilidad por acciones de carácter político, que eso hay que corregir también. Pero los medios de comunicación deben entender que juegan un rol importante en la construcción de la sociedad y que si los medios de comunicación tienen su ideología, que lo digan. Pero el pecado no está en tener una ideología en los medios de comunicación. El pecado es pretender ocultar o construir la verdad única a efectos de manipular el pensamiento de las personas. Y ahí está el problema. Entonces necesitamos medios que entiendan que en su rol tienen que informar, ser plurales y también orientar a la ciudadanía. Carlos, ¿cómo está? Buena gente, saluda. Omar, y ya lo ve. Exacto. Por ahí. Ya esto es mamadera, otra vez. Carlos, ayer Romario Caicedo recuperó una pelota, se la pasó al señor Cabeza. Cabeza superó una marca, se entró y Barceló de cabeza, claro, concreto y conciso. Ya. La pregunta sí va. Haga como Barceló en estos momentos. Pregunta clara, concreta y sencilla. ¿Es la consulta popular pertinente en estos instantes para reducir asambleístas y para eliminar el Consejo de Participación? De la forma como lo están planteando, yo creo que más responde a una estrategia de querer tener mayor control sobre ciertos organismos. Recordemos, Omar, que una consulta popular debe estar orientada a la incorporación ciudadana para su participación. Pero eso tiene que ver con debate. Eso tiene que ver con un sentido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué se quiere lograr?
Pero ¿qué se quiere lograr de acuerdo a lo que más o menos ha salido en los medios de comunicación a partir de las declaraciones del señor Villavicencio? Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y la bicameralidad. La bicameralidad. Analicemos. ¿Hay o no ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional? Ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde establece que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana como la bicameralidad responden a una reforma parcial de la Constitución de la República del Ecuador, para lo cual estableció la propia Corte Constitucional que tendría que pasar por la Asamblea Nacional Legislativa en primero y segundo debate a efectos de poder procesar esta reforma parcial. Eso no se puede obviar, eso no se puede saltar. Eso en cuanto a la forma constitucional. Pero vamos a lo otro. ¿Por qué y para qué? Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ok, yo he sido crítico del Consejo de Participación Ciudadana, no de ahora, desde que se estaba debatiendo la Constitución de Montecristi. Pero tengo que respetar las normas constitucionales. Ahora bien, supongamos que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Esas funciones, ¿dónde van a ir? ¿A la Asamblea Nacional? ¿Al Senado? ¿A dónde van a ir? Si regresan al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, al Legislativo, como querramos llamarlo, ¿acaso los legisladores, que en aquel entonces eran diputados, no tuvieron esa función? ¿No cometieron los mismos errores? Entonces, el tema pasa es cómo corregimos esto. Porque esta corrección o este correctivo no pasa por aumentar instituciones o eliminar instituciones. Pasa es por el modelo de gestión constitucional y legislativo que deben tener las distintas instancias y organizaciones. Claro. Se quiere crear el Senado. Ok. Dicen dos elementos. El uno, ahorremos dinero. El otro es para que el Senado sea un contrapeso con los legisladores. Hablemos del primer elemento, del elemento del ahorro de dinero. Si tú eliminas 30 y subes 30, no eliminas nada, no te ahorras nada, porque el Senado va a necesitar senadores, asesores y además una infraestructura operativa. Por tanto, se incrementa costo. ¿Qué es la función de un Senado? Ratificar o rectificar lo actuado por la Cámara Baja, que en este caso serían los legisladores. Eso va a entorpecer en términos de agilidad, eficiencia, eficacia y oportunidad todo el procesamiento de la legislación ecuatoriana que se discuta. Por tanto, va a frenar el avance. Claro. Y lo otro es, ¿para qué se quiere el Senado? ¿Para que sustituya al Consejo de Participación Ciudadana? Es decir, elimino el Consejo de Participación Ciudadana porque no me convino, pero voy al Senado porque a lo mejor ahí tengo mayoría. Claro. Y control. Ahora, Carlos, yo te recuerdo, Omar, que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tuvo la oportunidad de actuar con eficiencia, eficacia, oportunidad y solidaria con el pueblo. Pero fue quien mantuvo al ex contralor Celi. Y miren todo el desaguisado que se armó. Por tanto, y en consecuencia, la consulta popular tiene que estar orientada para contribuir con el desarrollo, para incorporar un debate dentro de la participación ciudadana nacional, donde la academia, donde los ciudadanos, donde las organizaciones sociales y ciudadanas intervengan claramente. Claro, sí, o sea, todavía estamos viviendo los coletazos del Trujillato, ¿no? O sea, ayer, aquí le estaba comentando a Jimmy que me sorprendió que ayer un feroz vocal del CNE, ¿no?, en las últimas elecciones, salió ayer diciendo en las comparecencias de juicio político a Pablo Celi a decir, sí, el Contralor quiso meter mano en las elecciones. Oh, sorpresa, cuántos meses después. Ahora, Carlos, la última interrogante. Desde siempre tú has hablado del progresismo, ¿ya? No has querido encasillarte en correísmo, socialismo, no, sino que tú hablas de esta concepción de la izquierda, del progresismo. Y tenemos ahora una figura gravitante que también ha llegado a un lugar estelar y que en teoría
estaría en ese rango, en ese espectro del progresismo. Se llama Leonidas Giza, nuevo presidente de la CONAIE. ¿Tienes previsto conversar con él en algún momento? Yo siempre he hablado del progresismo, porque el progresismo es poner al ser humano por encima de todo. Por eso dentro del plan de desarrollo que yo menciono objetivos fundamentales como luchar contra la pobreza, erradicar la pobreza, incorporar en la economía formal a los ciudadanos, la regionalización con autonomías que tiene que ver con las oportunidades de los pueblos en cada uno de los territorios. Hago esa aclaración. Y el progresismo va más allá de las organizaciones políticas ideológicas derecha-izquierda, sino con aquello de la necesidad de encontrar causas comunes que beneficien al ser humano. Leonidas Giza, lo felicito, presidente de la CONAIE, un líder político que está ahí, un joven líder político en el Ecuador. Ahora, tenemos que conversar todos aquellos que nos preocupa la sostenibilidad del país en términos de un plan de desarrollo que beneficie a la sociedad. Por supuesto que hablaría con Leonidas Giza. Y lo invito a Leonidas Giza, como a todos aquellos que se sienten progresistas dentro de los términos que he mencionado, para que formemos la coalición y el acuerdo por el bienestar de nuestro pueblo. Muy bien, gracias a Carlos Rabascal. Seguramente lo tendremos ya en los próximos meses recorriendo el Ecuador. Que tenga usted un buen día, mi querido Carlos. Un fuerte abrazo, Jimmy. Por cierto, le tengo de regalo un saco azul. Yo sabía que a la entrada y a la salida. Claro, pues. Chao, Carlos, gracias. Gracias. Un abrazo a todos.